A veces la vida no se rompe de repente. Simplemente comienza a sentirse vacía. Sigues sonriendo, sigues trabajando, sigues hablando con las personas que amas. Pero dentro de ti algo se siente cansado, como si estuvieras viviendo en piloto automático. Y quizá lo más extraño es que nadie lo nota, porque algunas de las batallas más profundas son silenciosas. Los estoicos entendían esto hace siglos. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, escribía en sus noches más difíciles que la mente humana puede convertirse en su peor prisión o en su mayor fuente de libertad. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. No cuando cambias tu apariencia, no cuando ganas más dinero, no cuando el mundo finalmente te aplaude. La transformación comienza cuando aprendes a dominar lo que sucede dentro de ti. Porque la paz nunca fue algo que se encuentra afuera. Siempre fue algo que se construye dentro del alma. Y en este video descubrirás el método estoico que ayudó a hombres y mujeres durante siglos a mantenerse fuertes en medio del caos, tranquilos en medio de la incertidumbre y sabios incluso durante el dolor. Puede parecer un método simple, pero puede cambiar completamente la forma en que enfrentas la vida. Así que respira profundo por un momento y pregúntate honestamente, ¿cuánto tiempo llevas buscando afuera una paz que solo puede nacer dentro de ti? Porque quizá justo hoy comienza tu transformación. Los estoicos decían que el sufrimiento más peligroso no es el que viene del mundo, sino el que creamos dentro de nuestra propia mente. Y esta es la primera lección que cambia todo. La mayoría de las personas viven reaccionando automáticamente a cada problema. Si alguien los critica, se derrumban. Si algo sale mal, sienten que la vida está en su contra. Si pierden algo, creen que han perdido una parte de sí mismos. Pero los estoicos observaron algo poderoso. No son los eventos los que destruyen nuestra paz, sino la interpretación que hacemos de ellos. Imagínate caminando bajo una tormenta. Dos personas pueden cruzar la misma lluvia. Una maldice el cielo, se llena de enojo y convierte el camino en sufrimiento. La otra acepta la lluvia, sigue avanzando y encuentra calma incluso bajo las gotas. La tormenta era la misma. Lo que cambió fue la mente, y eso nos lleva a algo aún más profundo. Muchas veces no sufrimos por lo que está ocurriendo hoy. Sufrimos por historias que nuestra mente inventa sobre el futuro. Tememos perder personas antes de perderlas. Tememos fracasar antes de intentarlo. Tememos el rechazo antes de hablar. Los estoicos enseñaban que la mente sin disciplina puede convertirse en un lugar oscuro donde los miedos imaginarios crecen más rápido que la realidad. Por eso Epicteto repetía constantemente que algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Y cuando confundimos ambas, aparece la ansiedad. No puedes controlar lo que otros piensan de ti. No puedes controlar el tiempo. No puedes controlar cada problema que llegará mañana. Pero sí puedes controlar tu carácter, tu reacción, tu manera de caminar en medio de la dificultad. Ahí vive el verdadero poder. Y aunque parezca sencillo, muy pocas personas viven así. La mayoría pasa la vida intentando controlar el mundo entero, mientras pierde el control de sí misma. Los estoicos hacían lo contrario. Primero dominaban su interior, y luego enfrentaban el exterior con serenidad. Piensa en esto por un instante. ¿Cuántas veces una pequeña situación arruinó todo tu día? Tal vez un mensaje que nunca llegó, una opinión negativa, una decepción inesperada. Ahora imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de entregar tu paz a cosas que no puedes controlar. Ahí comienza la libertad estoica. No significa dejar de sentir, significa dejar de ser esclavo de cada emoción pasajera. Marco Aurelio escribió algo hermoso sobre esto. Dijo que tu mente tomará la forma de aquello que permitas entrar constantemente en ella. Y quizá esa es la razón por la que tantas personas viven agotadas hoy, porque alimentan su mente con miedo, comparación, ruido y preocupación todos los días. Pero el método estoico propone algo diferente. Observa tus pensamientos antes de creerlos. Respira antes de reaccionar. Haz una pausa antes de dejar que la ira controle tus palabras. Porque muchas veces una vida tranquila no nace de tener menos problemas, sino de tener una mente más fuerte. Y aquí aparece una verdad que puede transformar tu vida entera. No necesitas controlar el mundo para encontrar paz. Solo necesitas aprender a gobernar tu propia mente. La segunda lección del método estoico es una de las más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras.
Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento humano nace de una simple resistencia. Queremos que la vida ocurra exactamente como nosotros imaginamos. Queremos controlar el resultado. Queremos que las personas nunca cambien. Queremos que el tiempo se detenga cuando finalmente algo nos hace felices. Pero la vida nunca ha funcionado así. Todo cambia, todo se mueve, todo termina transformándose. Y cuanto más luchamos contra esa verdad, más sufrimos. Marco Aurelio observaba la naturaleza constantemente porque allí encontraba una enseñanza silenciosa. Las estaciones cambian sin pedir permiso. Los árboles pierden sus hojas y aún así permanecen firmes. Los ríos no se detienen cuando encuentran una roca. Simplemente continúan fluyendo alrededor de ella. Y los estoicos creían que el ser humano también debía aprender a vivir así. Adaptarse sin romperse, cambiar sin perder su esencia. Porque aquí está la lección que solemos olvidar. La paz no llega cuando la vida se vuelve perfecta. La paz llega cuando dejamos de pelear contra aquello que no podemos cambiar. Imagínate sosteniendo arena en tus manos. Mientras más fuerza haces para retenerla, más rápido se escapa entre tus dedos. Así ocurre con muchas cosas en la vida. Personas, momentos, sueños, incluso etapas enteras de nuestra existencia. Y el problema no es que cambien. El problema es nuestra resistencia a aceptar que cambiaron. Los estoicos llamaban a esto amor fati, el amor al destino. No solo aceptar lo que ocurre, sino aprender a abrazarlo como parte de tu crecimiento. Y esto no significa disfrutar el dolor o fingir que nada duele. Significa entender que incluso las experiencias difíciles pueden enseñarte algo valioso. A veces una pérdida destruye una versión antigua de ti para dar espacio a una más fuerte. A veces el rechazo te aleja de un camino que nunca era realmente para ti. A veces el fracaso rompe tu orgullo para enseñarte humildad y paciencia. Pero la mayoría de las personas no logran ver esto porque pasan demasiado tiempo preguntándose, ¿por qué me pasó esto a mí? Los estoicos hacían una pregunta diferente. ¿Qué puede enseñarme esto? Y esa pequeña diferencia cambia completamente la forma de vivir. Porque una mente que aprende de todo nunca queda destruida por nada. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto sufrimiento nace simplemente de intentar controlar cosas imposibles? Personas que ya decidieron irse. Situaciones del pasado. Opiniones ajenas. El futuro entero. Y mientras intentamos controlar todo eso, olvidamos algo mucho más importante. Construirnos a nosotros mismos. Epicteto decía que cuando beses a alguien que amas, recuerdes suavemente que algún día podría no estar. No para vivir con miedo, sino para amar con más presencia. Porque los estoicos sabían que la vida es frágil y precisamente por eso debe vivirse profundamente. Muchas personas viven distraídas, esperando el momento perfecto para empezar a disfrutar la vida. Pero el momento perfecto nunca llega. Siempre habrá problemas, siempre habrá incertidumbre, siempre habrá algo fuera de control. Y aún así, la vida sigue ocurriendo ahora mismo, en este instante, en esta respiración. Y quizá esa sea la transformación más poderosa de todas. Dejar de exigirle perfección a la vida para finalmente comenzar a vivirla con serenidad. Porque cuando aceptas lo que no puedes controlar, algo dentro de ti se vuelve más ligero. Tu mente deja de luchar contra el río y aprende finalmente a fluir con él. La tercera lección estoica habla de algo que casi todos buscamos, pero muy pocos entienden realmente. La fortaleza. No la fuerza física, no la imagen de parecer invencible frente al mundo. Los estoicos hablaban de una fuerza más silenciosa, más profunda, la capacidad de permanecer en calma cuando todo alrededor parece derrumbarse, porque cualquiera puede sentirse tranquilo cuando la vida va bien. Pero el verdadero carácter aparece en medio de la tormenta. Y aquí está una verdad difícil. Muchas personas no son destruidas por los problemas, son destruidas por la forma en que reaccionan a ellos. Un pequeño obstáculo arruina todo su día. Una crítica cambia su estado emocional. Un fracaso les hace creer que no valen nada. Y poco a poco terminan entregando su paz a cada cosa externa. Pero los estoicos entrenaban su mente de manera diferente. Ellos entendían que la vida siempre tendrá momentos difíciles. Habrá pérdidas, habrá decepciones,
Habrá días donde sentirás que el mundo entero pesa sobre tus hombros. Y precisamente por eso debías prepararte interiormente. Marco Aurelio escribía que el fuego transforma en luz y energía todo lo que cae dentro de él. Y para un estoico la mente debía funcionar igual. Cada problema podía convertirse en crecimiento. Cada dificultad podía fortalecer el alma. Cada herida podía enseñar algo valioso. Imagínate un árbol durante una tormenta. El viento golpea con fuerza, las ramas se mueven violentamente, pero las raíces profundas lo mantienen firme. Ahora piensa en tu mente como esas raíces. Si tu paz depende de que todo salga exactamente como quieres, entonces cualquier dificultad te romperá. Pero si construyes estabilidad dentro de ti, comenzarás a enfrentar la vida con una calma diferente. Y eso nos lleva a algo importante. Muchas veces confundimos sensibilidad con debilidad. Sentir dolor no te hace débil, llorar no te hace débil, tener miedo no te hace débil. Los estoicos no intentaban eliminar las emociones humanas, intentaban evitar convertirse en esclavos de ellas. Porque una emoción pasajera no debería controlar toda tu vida. La ira llega, pero no debe dominar tus acciones. El miedo aparece, pero no debe decidir tu destino. La tristeza existe, pero no debe apagar completamente tu esperanza. Ahí nace la verdadera disciplina emocional. Y aunque el mundo moderno suele glorificar las reacciones impulsivas, los estoicos admiraban algo mucho más poderoso: la calma consciente. Esa capacidad de respirar antes de responder, de pensar antes de actuar, de permanecer sereno incluso cuando otros pierden el control. Porque una mente tranquila ve soluciones donde una mente desesperada solo ve caos. ¿Alguna vez has notado cómo las personas más sabias suelen hablar con calma? No porque nunca sufran, sino porque aprendieron a no dejar que cada emoción controle su interior. Y eso requiere práctica diaria. Los estoicos entrenaban su mente igual que un guerrero entrena su cuerpo. Reflexionaban cada noche, observaban sus pensamientos, aprendían a distinguir entre lo que podían cambiar y lo que debían aceptar. Poco a poco construían una paz que no dependía del mundo exterior. Y quizá hoy más que nunca necesitamos esa enseñanza. Vivimos rodeados de ruido, comparación y presión constante. Todo parece diseñado para alterar nuestra mente. Las noticias, las redes sociales, las opiniones ajenas, todo intenta capturar nuestra atención y nuestras emociones. Por eso la calma se ha vuelto algo tan raro, pero también por eso se ha vuelto tan valiosa. Porque una persona que domina su mente posee algo que el mundo no puede quitar fácilmente: serenidad, claridad, fuerza interior. Y aquí aparece una de las lecciones más hermosas del estoicismo. No puedes evitar todas las tormentas de la vida, pero puedes convertirte en alguien capaz de atravesarlas con dignidad. Cada dificultad puede destruirte o fortalecerte. Todo depende de cómo entrenes tu mente frente a ella. Porque al final, la verdadera transformación no ocurre cuando desaparecen los problemas. Ocurre cuando tú te vuelves más fuerte que ellos. La cuarta lección estoica comienza con una idea incómoda. El tiempo es la única riqueza que jamás podrás recuperar. Puedes perder dinero y volver a ganarlo. Puedes perder oportunidades y encontrar nuevas. Incluso puedes reconstruirte después de una caída. Pero el tiempo que se va, nunca regresa. Y aún así, la mayoría de las personas viven como si tuvieran una cantidad infinita de días por delante. Posponen su paz, posponen sus sueños, posponen las palabras importantes. Algún día empezaré, algún día descansaré, algún día viviré de verdad. Pero los estoicos entendían algo que cambia completamente la manera de mirar la vida. El algún día es una ilusión peligrosa. La vida siempre está ocurriendo ahora, en este instante, en esta respiración. Marco Aurelio se recordaba constantemente que podía abandonar este mundo en cualquier momento. Y aunque eso suene oscuro, para los estoicos era una fuente de claridad. Porque cuando recuerdas que el tiempo es limitado, muchas cosas pequeñas dejan de parecer importantes. Las discusiones innecesarias, el orgullo, la necesidad constante de aprobación, el miedo absurdo al que dirán. De repente comprendes que estás gastando una parte irreemplazable de tu vida preocupándote por cosas que probablemente ni siquiera importarán dentro de unos años. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. Muchas personas no viven realmente. Solo sobreviven distraídas.
Pasan horas consumiendo ruido, comparándose con otros, persiguiendo validación, corriendo sin detenerse jamás a preguntarse si realmente están construyendo una vida con sentido. Los estoicos querían despertar de esa forma automática de existir. Querían vivir con intención, con presencia, con conciencia del valor de cada día. Séneca escribió que no tenemos una vida corta. Lo que ocurre es que desperdiciamos gran parte de ella. Y quizá esa frase duele porque es verdad. ¿Cuántos momentos hermosos dejamos escapar por estar atrapados en preocupaciones inútiles? ¿Cuántas veces nuestro cuerpo estaba presente, pero nuestra mente estaba perdida en ansiedad sobre el futuro? Los estoicos enseñaban que el presente es el único lugar donde realmente existe la vida. El pasado ya se fue, el futuro todavía no llega. Pero este momento, este instante silencioso que estás viviendo ahora mismo, es real. Imagínate sosteniendo agua entre las manos. Así es el tiempo. No importa cuánto intentes detenerlo, siempre seguirá avanzando. Y precisamente por eso, cada día merece ser vivido con más conciencia. Los estoicos no buscaban vivir para siempre. Buscaban vivir correctamente, con honestidad, con virtud, con paz interior, porque entendían que una vida larga no siempre significa una vida profunda. Algunas personas viven 80 años dormidas emocionalmente, otras viven pocos años, pero despiertas de verdad. Y aquí aparece una pregunta importante. Si hoy fuera uno de los últimos capítulos de tu vida, ¿estarías orgulloso de cómo estás viviendo? No de cuánto dinero tienes, no de cuántas personas te conocen, sino de la persona en la que te estás convirtiendo, porque al final eso es lo único que realmente permanece. Tu carácter, tus acciones, la manera en que trataste a otros y a ti mismo. Los estoicos repetían algo poderoso: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte siempre camina cerca de nosotros, aunque intentemos ignorarla. Y lejos de ser una razón para el miedo, esto puede convertirse en una razón para despertar, para amar más profundamente, para dejar de aplazar tu felicidad, para hablar con sinceridad, para abrazar a quienes amas mientras todavía puedes. Porque muchas veces vivimos como si siempre hubiera más tiempo, hasta que un día descubrimos que no era así. Y quizá la transformación más grande ocurre cuando finalmente entiendes esto. Cada mañana no es una garantía, es un regalo silencioso. Y quien aprende a valorar ese regalo, comienza a vivir con una serenidad completamente diferente. La quinta lección estoica habla de una batalla silenciosa que casi todos enfrentamos cada día: la necesidad de aprobación. Desde pequeños aprendemos a buscar aceptación. Queremos que los demás nos admiren, nos entiendan, nos valoren. Y sin darnos cuenta, poco a poco comenzamos a construir nuestra identidad alrededor de las opiniones ajenas. Una crítica puede destruir nuestro ánimo. Un rechazo puede hacernos sentir insuficientes. Una simple falta de atención puede despertar inseguridades profundas. Y así terminamos entregando nuestra paz a manos de personas que ni siquiera comprenden completamente nuestra historia. Pero los estoicos veían esto como una forma peligrosa de esclavitud emocional. Porque cuando tu felicidad depende de cómo te perciben los demás, dejas de vivir para tu alma y comienzas a actuar para una audiencia. Marco Aurelio, siendo emperador de Roma, entendía perfectamente lo rápido que cambia la opinión humana. Un día las personas te admiran, al siguiente te critican, hoy te aplauden, mañana te olvidan. Y si construyes tu valor sobre algo tan inestable, vivirás emocionalmente agotado toda tu vida. Por eso los estoicos hacían una pregunta diferente. ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores? No todos me aprueban, porque al final siempre existirán personas que te juzgarán sin conocerte realmente. Algunas proyectarán sus propios miedos sobre ti, otras criticarán aquello que no se atreven a hacer ellas mismas. Y muchas simplemente hablarán, porque el ser humano siempre ha tenido opiniones sobre todo. Pero aquí está la lección que solemos olvidar. Las opiniones ajenas no definen tu valor. Imagínate caminando con un espejo roto frente a ti. Cada fragmento refleja una versión distinta de tu rostro. Así ocurre con las personas. Cada una te verá según sus experiencias, heridas y creencias. Entonces, ¿por qué permitir que percepciones tan cambiantes decidan quién eres?
Los estoicos creían que la verdadera libertad aparece cuando dejas de perseguir constantemente validación externa. No significa convertirte en alguien frío o arrogante. Significa dejar de abandonar tu autenticidad para encajar en expectativas ajenas. Porque muchas personas pasan la vida interpretando personajes. Fingen fortaleza cuando están rotas. Fingen felicidad cuando se sienten vacías. Fingen ser alguien diferente para sentirse aceptadas. Y poco a poco se alejan tanto de sí mismas que ya ni siquiera recuerdan quiénes eran realmente. Los estoicos querían evitar precisamente eso. Querían vivir con honestidad interior. Querían que sus acciones estuvieran alineadas con su conciencia, no con la necesidad desesperada de aprobación. Y esto requiere valentía, porque ser auténtico significa aceptar que no todos te entenderán. No todos estarán de acuerdo contigo. No todos caminarán contigo hasta el final. Pero aquí aparece algo hermoso. Cuando dejas de vivir para impresionar al mundo, comienzas finalmente a respirar con más libertad. Tus decisiones se vuelven más sinceras. Tu mente se vuelve más tranquila. Y el peso constante de intentar agradar a todos empieza lentamente a desaparecer. ¿Alguna vez has sentido cansancio después de fingir demasiado tiempo? Como si estuvieras sosteniendo una máscara pesada frente al mundo. Los estoicos dirían que ese agotamiento nace de vivir lejos de tu verdadera naturaleza, porque el alma humana encuentra paz cuando deja de dividirse entre lo que es y lo que intenta aparentar. Séneca enseñaba que quien depende demasiado de la opinión ajena jamás conocerá tranquilidad verdadera. Y quizá tenía razón, porque las personas cambian constantemente. Sus opiniones también. Pero tu carácter, eso sí puede convertirse en una base firme. Por eso los estoicos se enfocaban tanto en cultivar virtud interior, honestidad, paciencia, sabiduría, autocontrol, no para ser admirados, sino para poder respetarse a sí mismos incluso en silencio. Y aquí está la transformación que muchas personas nunca descubren. Cuando dejas de buscar desesperadamente validación, comienzas a descubrir tu verdadero valor. Un valor que no depende de aplausos, seguidores o reconocimiento. Un valor que permanece incluso cuando nadie está mirando. Porque al final, la relación más importante de toda tu vida siempre será la que tienes contigo mismo. La sexta lección estoica nos lleva a un lugar donde muchos evitan mirar el control, o más precisamente la ilusión de control. Porque una de las mayores fuentes de ansiedad humana es creer que podemos dirigir cada detalle de la vida. Queremos controlar lo que otros dicen, lo que otros hacen, cómo se desarrollan las situaciones, e incluso cómo debería comportarse el futuro. Pero la vida en su naturaleza más real nunca ha sido completamente controlable. Siempre hay incertidumbre. Siempre hay variables fuera de nuestras manos. Siempre hay caminos que no podemos prever. Y aún así, la mente humana se resiste a aceptar esto. Y en esa resistencia nace gran parte del sufrimiento. Los estoicos, especialmente Epicteto, enseñaban una distinción fundamental que cambia completamente la forma de vivir. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Depende de ti tu intención, tu esfuerzo, tu disciplina, tu forma de responder. Pero no depende de ti la opinión de los demás. El resultado exacto de tus acciones, ni los eventos externos que cruzan tu camino. Y cuando confundes estas dos categorías, entras en una lucha constante con la realidad. Imagínate intentando sostener el viento con tus manos. Cuanto más fuerza haces, más frustración sientes. Así es vivir intentando controlar lo incontrolable. Y sin embargo, la mayoría de las personas pasan gran parte de su vida exactamente en esa lucha. Se preocupan por conversaciones que aún no han ocurrido. Reviven errores del pasado como si pudieran cambiarlos. Intentan anticipar todos los escenarios posibles del futuro para sentirse seguros. Pero la seguridad absoluta no existe. Y los estoicos no buscaban eliminar la incertidumbre. Buscaban aprender a caminar dentro de ella con calma. Aquí es donde aparece una de las ideas más poderosas del estoicismo. Tu paz interior solo puede existir cuando dejas de depender de lo externo. Porque si tu tranquilidad depende de que todo salga bien, entonces vivirás en ansiedad permanente. Pero si tu tranquilidad depende de cómo respondes a lo que ocurre, entonces recuperas el control de lo único que realmente importa, tu mente.
Marco Aurelio solía recordarse que cada día enfrentaría personas difíciles, situaciones injustas y eventos inesperados. No porque fuera pesimista, sino porque estaba preparado. Y esa preparación mental le daba una ventaja invisible. Nada lo sorprendía completamente. No porque no sintiera, sino porque no se rompía fácilmente. Y eso nos lleva a algo profundo. Muchas veces confundimos control con seguridad. Creemos que si logramos controlar más cosas, nos sentiremos más en paz. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más intentas controlar todo, más frágil se vuelve tu estado emocional. Porque el mundo siempre encontrará una forma de romper tus expectativas. Los estoicos proponían algo diferente. Suelta lo que no puedes controlar y enfoca toda tu energía en lo que sí puedes mejorar. Tu carácter, tus decisiones, tu disciplina diaria, tu manera de responder al dolor. Esa es tu verdadera esfera de poder. Y cuando comienzas a vivir desde ahí, algo curioso sucede. La vida no se vuelve perfecta, pero tú te vuelves más estable. Ya no reaccionas con desesperación ante cada problema. Ya no te derrumbas ante cada cambio inesperado. Empiezas a observar la vida con más distancia, como alguien que entiende que todo es parte de un proceso más grande. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Cuánta energía estás desperdiciando intentando controlar cosas que nunca estuvieron en tus manos? Personas que no puedes cambiar, opiniones que no puedes detener, eventos que no puedes predecir, el pasado que no puedes rehacer. Y mientras tanto tu atención, tu energía y tu paz interior se dispersan. Epicteto decía que el hombre sabio no busca que el mundo se adapte a él, sino que él aprende a adaptarse al mundo. Y esa es una forma completamente distinta de vivir. No es resignación, es inteligencia emocional, es claridad, es madurez interior. Porque cuando aceptas la realidad tal como es, dejas de pelear contra ella y comienzas finalmente a trabajar con ella. Y quizá esa sea una de las formas más profundas de libertad. Dejar de intentar controlar el río y aprender a nadar con él. La séptima lección estoica nos enfrenta a una verdad que muchas personas evitan toda su vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esto no significa que el dolor no importe, ni que debamos ignorar nuestras emociones. Significa algo mucho más profundo. El dolor es parte de la experiencia humana, pero la forma en que lo interpretas es lo que determina cuánto te afecta. Los estoicos no negaban el sufrimiento. Ellos lo observaban, lo entendían y lo transformaban, porque sabían que resistirse al dolor solo lo hacía más pesado. En cambio, enfrentarlo con conciencia lo convertía en una herramienta de crecimiento. Piensa en esto. Todos, sin excepción, vamos a experimentar pérdidas. Personas que amamos, sueños que no se cumplen, caminos que se cierran, momentos que nunca volverán. Y aún así, la mayoría de las personas viven como si estas cosas nunca fueran a ocurrir. Cuando suceden, sienten que la vida ha sido injusta con ellos. Pero los estoicos ya habían aceptado esta realidad desde el principio, no como algo negativo, sino como parte natural de la existencia. Marco Aurelio escribía que todo lo que amas algún día cambiará o desaparecerá. Y lejos de ser una frase triste, era una invitación a valorar más profundamente cada momento presente. Porque cuando entiendes la impermanencia de la vida, comienzas a vivir con más intensidad emocional y menos apego destructivo. Y eso nos lleva a una distinción clave. El dolor es un hecho, pero el sufrimiento es una historia que la mente construye alrededor del dolor. Por ejemplo, perder algo puede doler. Eso es inevitable. Pero pensar esto arruina mi vida, nunca volveré a ser feliz. Esto no debería haber pasado. Eso es sufrimiento añadido por la mente. Los estoicos entrenaban su pensamiento para no añadir capas innecesarias de interpretación negativa sobre lo que ya era difícil de por sí. No negaban el dolor, pero tampoco lo multiplicaban. Imagínate una herida física. El dolor inicial es real, pero si además la presionas constantemente, la tocas sin necesidad, la alimentas con miedo y desesperación, entonces la herida tarda mucho más en sanar. La mente funciona igual. Muchas personas no logran superar situaciones difíciles, ¿no? Porque el evento sea demasiado grande, sino porque no dejan de revivirlo mentalmente una y otra vez.
Los estoicos enseñaban a observar el dolor sin identificarse completamente con él. Esto me está ocurriendo en lugar de esto soy yo. Esa pequeña diferencia cambia todo, porque el dolor puede tocarte, pero no tiene por qué convertirse en tu identidad. Epicteto decía que no somos perturbados por los eventos, sino por nuestra interpretación de los eventos. Y cuando realmente comprendes esto, empiezas a recuperar poder sobre tu mundo interior. Ya no eres una víctima automática de lo que ocurre afuera. Eres un observador consciente de tu propia mente. Y eso te permite responder en lugar de reaccionar. El dolor sigue existiendo, pero ya no te domina de la misma manera. Y aquí aparece algo importante. Muchas de las personas más fuertes no son las que han evitado el dolor, sino las que han aprendido a atravesarlo sin perderse a sí mismas en el proceso. El dolor, cuando se entiende correctamente, puede convertirse en maestro. Puede enseñarte paciencia, humildad, empatía, fortaleza. Puede romper ilusiones falsas sobre el control absoluto. Puede despertarte a una vida más auténtica. Pero solo si dejas de huir de él constantemente. Porque cada vez que intentas evitar el dolor a toda costa, también estás evitando una parte esencial de la vida. Los estoicos no buscaban una vida sin dolor. Buscaban una mente que no se destruyera por el dolor. Y esa es una diferencia enorme. Una persona puede sufrir y aún así mantenerse firme. Puede llorar y aún así conservar su dignidad interior. Puede atravesar una pérdida y aún así seguir creciendo como ser humano. Esa es la verdadera fortaleza estoica. No la ausencia de emociones, sino la capacidad de no ser controlado por ellas. Y quizá esta sea una de las lecciones más importantes de todas. El dolor no siempre es tu enemigo. A veces es el lenguaje que la vida usa para despertarte, para enseñarte, para redirigirte hacia algo más profundo. Y cuando dejas de resistirlo ciegamente, comienzas a descubrir que incluso en los momentos más difíciles, todavía puedes encontrar un tipo de paz silenciosa dentro de ti. La octava lección estoica nos habla de algo que casi todos olvidan en su vida diaria: la disciplina de la mente. Porque la mente por naturaleza no es tranquila, es inquieta, saltando de pensamiento en pensamiento, creando escenarios, recordando heridas del pasado y anticipando problemas del futuro. Y si no la entrenas, termina dirigiendo tu vida en lugar de ayudarte a vivirla. Los estoicos veían la mente como un jardín. Si no lo cuidas, crecen pensamientos desordenados, miedos innecesarios y preocupaciones constantes. Pero si lo cultivas con atención, paciencia y reflexión, se convierte en un espacio de claridad y paz. Marco Aurelio practicaba esto cada día. Escribía consigo mismo no para impresionar a nadie, sino para ordenar su pensamiento. Se recordaba lo que era importante, lo que no debía perturbarlo, y cómo debía responder ante la vida, porque entendía algo esencial. La calidad de tu vida depende directamente de la calidad de tus pensamientos. Y aquí es donde aparece un problema moderno. Vivimos rodeados de estímulos constantes. Notificaciones, redes sociales, opiniones, noticias, comparaciones. La mente nunca descansa. Y una mente que nunca descansa se vuelve frágil, ansiosa, reactiva. Los estoicos, en cambio, valoraban el silencio. No solo el silencio exterior, sino el silencio interior. Ese momento donde puedes observar tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Porque no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Y cuando realmente entiendes esto, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de creer todo lo que tu mente te dice automáticamente. Porque no todo pensamiento es verdad. No todo miedo es real. No toda preocupación merece tu energía. Pero sin disciplina mental, no puedes distinguir entre lo útil y lo innecesario. Epicteto enseñaba que debes aprender a detenerte antes de reaccionar. Crear un espacio entre lo que ocurre y tu respuesta. Ese pequeño espacio es donde nace la libertad. Porque en ese espacio puedes elegir cómo actuar, en lugar de simplemente reaccionar. Por ejemplo, alguien te critica. La mente automática quiere responder con enojo. Pero si tienes disciplina mental, puedes observar ese impulso, respirar y decidir conscientemente cómo responder. No eres esclavo de la reacción inmediata. Esa es la diferencia entre una vida impulsiva y una vida consciente. Y esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana.
es un entrenamiento diario. Igual que el cuerpo se fortalece con ejercicio, la mente se fortalece con práctica consciente. Los estoicos se preguntaban constantemente, ¿esto está bajo mi control o no? ¿Esto merece mi atención o es solo ruido? ¿Esto me acerca a una vida virtuosa o me aleja de ella? Estas preguntas simples, repetidas con disciplina, transforman completamente la forma de pensar, porque empiezas a filtrar la vida con claridad en lugar de caos. Y aquí hay una verdad importante. La mayoría de las personas no tienen problemas porque su vida sea demasiado difícil, sino porque su mente es demasiado desordenada. Una mente disciplinada puede atravesar dificultades con calma. Una mente desordenada convierte pequeños problemas en grandes tormentas internas. Por eso los estoicos no buscaban eliminar los problemas de la vida. Buscaban ordenar la mente para poder enfrentarlos con estabilidad. Imagina una habitación llena de objetos tirados por todas partes. Encontrar algo en ese lugar es difícil y agotador. Ahora imagina la misma habitación organizada, limpia, clara. Todo es más fácil. La mente funciona igual. Cuando aprendes a observar tus pensamientos, a cuestionarlos, a no reaccionar automáticamente, empiezas a crear orden interno. Y ese orden se refleja en tu vida exterior. Tomas mejores decisiones, reaccionas con más calma, te sientes menos abrumado y poco a poco la ansiedad pierde poder sobre ti. Marco Aurelio decía que si te perturba algo externo, no es el evento en sí, sino tu juicio sobre ese evento. Y eso significa que siempre hay un espacio donde puedes intervenir, tu mente. No puedes controlar lo que sucede afuera, pero sí puedes entrenar cómo lo interpretas. Y esa es una forma de libertad que nadie puede quitarte. Porque incluso en medio del caos externo, una mente disciplinada puede permanecer en paz. Y quizá esa sea una de las lecciones más poderosas del estoicismo. No necesitas una vida perfecta para tener una mente tranquila. Necesitas una mente entrenada para enfrentar cualquier vida. La novena lección estoica nos lleva a una idea que puede cambiar la forma en que ves cada problema de tu vida. Nada externo tiene el poder de romperte, a menos que tú le entregues ese poder. Esto no significa que la vida no duela, ni que los eventos difíciles no sean reales. Significa algo más profundo. Tu fortaleza interior siempre es mayor que cualquier circunstancia externa, si decides recordarlo. Los estoicos entendían que el ser humano tiene una tendencia peligrosa: dar demasiado poder a lo externo. Un comentario puede destruir tu día, un error puede destruir tu confianza, un fracaso puede destruir tu identidad. Pero nada de eso tiene poder real sobre quién eres, a menos que tú lo permitas dentro de tu mente. Marco Aurelio se enfrentaba constantemente a situaciones extremas: guerras, traiciones, pérdidas, presiones políticas enormes. Y aún así, escribía recordándose a sí mismo que su mente era su verdadero refugio. Porque el mundo exterior puede ser impredecible, pero el mundo interior puede ser gobernado. Y ahí nace una verdad esencial del estoicismo. Tu mente es el único lugar donde eres completamente libre. No puedes controlar la economía, las opiniones de los demás, ni los eventos inesperados que aparecen en tu vida. Pero puedes controlar cómo interpretas todo eso. Puedes elegir si algo te destruye o te fortalece. Y esa elección ocurre en silencio dentro de ti. Los estoicos no negaban que las cosas difíciles duelen, pero entendían que el dolor no tiene que convertirse en destrucción interna. Por ejemplo, perder algo importante puede ser doloroso, pero pensar que tu vida ha terminado por ello, eso ya es una construcción mental. Y esa construcción puede cambiarse. Epicteto enseñaba que cuando alguien te insulta, no es el insulto lo que te afecta, sino el valor que tú decides darle. Si no le das importancia, no tiene poder sobre ti. Si lo aceptas como verdad absoluta, entonces te hiere profundamente. La diferencia no está en el evento, está en tu interpretación. Y esto nos lleva a algo muy poderoso. No eres vulnerable por lo que ocurre afuera. Eres vulnerable por cómo reaccionas dentro. Pero esa vulnerabilidad también puede transformarse en fortaleza. Porque cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás entrenando tu mente. Cada vez que decides mantener la calma en lugar de perder el control, estás fortaleciendo tu carácter. Y poco a poco, comienzas a darte cuenta de algo importante.
Muchas de las cosas que antes te afectaban tanto ya no tienen el mismo poder sobre ti, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Y esto es exactamente lo que los estoicos buscaban. Una mente estable en medio de un mundo inestable. No una vida sin problemas, sino una identidad interior que no se derrumba con los problemas. Imagina un centro de gravedad dentro de ti. Cuando todo afuera se mueve, ese centro permanece estable. Esa es la verdadera fuerza estoica. No es dureza emocional, es estabilidad interna. Es la capacidad de permanecer en ti mismo incluso cuando todo alrededor cambia. Y aquí hay una pregunta que puede cambiar tu perspectiva. ¿Cuántas cosas en tu vida te han herido realmente? ¿Y cuántas solo te han herido porque tú les diste ese poder? Muchas veces el sufrimiento no viene del evento, sino de la historia que construimos sobre el evento. Esto arruinó mi vida. No puedo superar esto. Nunca volveré a ser feliz. Pero los estoicos dirían que estas no son verdades. Son interpretaciones. Y las interpretaciones pueden ser reentrenadas. Puedes aprender a ver los mismos eventos desde una perspectiva más sabia, más serena, más equilibrada. No se trata de negar lo que sientes, sino de no ser esclavo de lo que sientes. Porque la emoción es humana, pero la interpretación es donde nace tu libertad. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente. La vida deja de sentirse como algo que te sucede y comienza a sentirse como algo que estás aprendiendo a navegar, con calma, con conciencia, con mayor control interior. Y ese es el verdadero poder estoico. No evitar el dolor del mundo, sino asegurarte de que nada externo pueda destruir tu paz interior sin tu permiso. La 10ª y última lección estoica es la más silenciosa, pero también la más profunda de todas. Porque al final todo el camino estoico nos lleva a una sola verdad. La vida no necesita ser perfecta para ser significativa. Necesita ser vivida con conciencia. Los estoicos no buscaban una existencia libre de problemas, ni una realidad donde todo saliera siempre bien. Buscaban algo mucho más humano y real. Una mente capaz de permanecer en paz incluso cuando la vida no lo está. Y esa paz no se encuentra al final del camino, sino en la forma en que caminas cada día. Marco Aurelio, en medio del poder más grande de su tiempo, seguía recordándose que todo lo externo era temporal. El reconocimiento, los logros, los títulos, incluso la vida misma. Y lejos de hacerlo vivir con miedo, esto lo llevó a vivir con más intención. Porque cuando entiendes que nada dura para siempre, empiezas a valorar cada momento con más profundidad. Los estoicos creían que la verdadera medida de una vida no era cuánto tiempo duraba, sino qué tan conscientemente se vivía. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque muchas personas pasan la vida esperando algo grande que justifique su existencia. Pero la vida no funciona así. La vida está hecha de momentos simples, decisiones pequeñas, pensamientos diarios, reacciones silenciosas. Y es en esos detalles donde realmente se forma tu carácter. Epicteto enseñaba que no debes esperar a que la vida sea fácil para empezar a vivir bien. Debes empezar ahora con lo que tienes, en las circunstancias en las que estás. Porque si siempre esperas el momento perfecto, ese momento nunca llega. Y así la vida se pasa esperando la vida. Pero el estoicismo invita a lo contrario. Vivir plenamente incluso en medio de la imperfección. No porque todo sea ideal, sino porque tú decides actuar con virtud, independientemente de las condiciones externas. Y aquí aparece una verdad que une todas las lecciones anteriores. La transformación no ocurre cuando el mundo cambia. Ocurre cuando tú cambias tu relación con el mundo. Cuando dejas de resistir todo lo que no puedes controlar. Cuando dejas de depender de la aprobación externa. Cuando dejas de reaccionar impulsivamente. Cuando dejas de alimentar pensamientos que te debilitan. Cuando empiezas a enfocarte en lo único que realmente te pertenece. Tu mente, tus decisiones, tu carácter. Y poco a poco, sin darte cuenta, te vuelves alguien diferente. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú has aprendido a moverte dentro de él con más sabiduría. Quizás sigues teniendo problemas. Quizás sigues enfrentando incertidumbre. Quizá la vida todavía te desafía, pero ya no te rompe con la misma facilidad. Ya no te arrastra con la misma intensidad. Ya no te domina con la misma fuerza, porque has aprendido a volver a ti mismo. Y ese regreso interior es la verdadera transformación estoica. No necesitas controlar todo.
No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas una vida perfecta para sentirte en paz. Solo necesitas recordar una y otra vez que la serenidad no viene del mundo. Viene de la forma en que eliges vivir dentro de él. Y cuando entiendes eso, ya no estás esperando que la vida te cambie. Estás aprendiendo a cambiar tú desde dentro. Y aquí llegamos al cierre de este viaje estoico. No como un final, sino como un regreso a ti mismo. Porque si has seguido estas enseñanzas hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de algo importante. El estoicismo nunca fue sobre escapar de la vida, sino sobre aprender a vivirla con más claridad, más calma y más verdad. No se trata de eliminar el dolor, ni de apagar las emociones, ni de fingir que todo está bien. Se trata de dejar de perderte dentro de lo que no puedes controlar y empezar a construir una mente que permanece firme incluso cuando todo cambia. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca no vivieron vidas fáciles, pero encontraron algo que muchas personas hoy todavía buscan: una forma de paz que no depende de las circunstancias. Y esa paz no es un estado perfecto, es una práctica diaria. Es elegir la respuesta consciente en lugar de la reacción automática. Es recordar que no eres tus pensamientos, no eres tus miedos, no eres tus pérdidas. Eres quien observa todo eso y decide cómo vivir a pesar de ello. Quizá no puedas controlar lo que vendrá mañana. Quizá no puedas evitar todas las dificultades. Pero sí puedes decidir quién eres en medio de todo eso. Y esa es la única libertad que nunca te pueden quitar. Así que si hoy sientes que la vida es pesada, o incierta, o demasiado rápida, vuelve a esto. Vuelve a tu interior. Vuelve a lo único que realmente te pertenece. Respira, observa y recuerda que cada momento es una nueva oportunidad para actuar con más conciencia que ayer. No necesitas ser perfecto para empezar. Solo necesitas estar presente. Porque la transformación estoica no ocurre en un instante. Ocurre cada vez que eliges la paz sobre la reacción, la claridad sobre el caos y la virtud sobre el impulso. Y si algo de este mensaje ha resonado contigo, entonces no es el final. Es el comienzo de una forma diferente de vivir,